En mayo de 1953, 2 meses después de un importante sacudón político en la capital, 6 internos escaparon de la colonia penal juvenil número 7, situada en una zona remota de Asturias. 6 muchachos de entre 13 y 15 años que no tenían nada, ni comida, ni ropa abrigada, ni mapa, ni brújula, solo una desesperada y alocada esperanza de que, en algún lugar, más allá del muro infinito del bosque, existía otra vida. Una vida sin palizas, sin hambre, sin alambre de espino y sin guardianes con perros policía. Escaparon de noche, a través de un agujero en la valla, y se desvanecieron en el monte como fantasmas. La colonia no dio la alarma hasta la mañana siguiente. Los buscaron durante casi 2 semanas. Batieron el bosque, soltaron a los perros, interrogaron a los habitantes de las aldeas lejanas. Casi 2 semanas. Y nada. Pero luego encontraron a uno. Efrén Alcázar, de 14 años, estaba sentado al borde de un claro, a unos 30 kilómetros de la colonia. Estaba inmóvil, abrazándose las rodillas, con la mirada perdida en el vacío. Cuando el grupo de búsqueda se acercó, ni siquiera giró la cabeza. Lo primero que llamó la atención fue su pelo. Cuando había escapado de la colonia era oscuro. Ahora estaba completamente canoso, totalmente gris, como el de un anciano. A sus 14 años. No pudo explicar lo que había sucedido, no porque no quisiera, sino porque físicamente no podía hablar. Efrén Alcázar había sido mudo de nacimiento, pero sabía escribir. A los otros 5 no los encontraron, ni entonces ni después. Nunca, ni cuerpos, ni huesos, ni un trozo de ropa. El monte no los devolvió. La investigación duró solo una semana. El informe oficial decía, presuntamente fallecidos, a consecuencia de un accidente, cuerpos no encontrados. El caso fue cerrado y archivado. Pero un documento nunca se llegó a formar parte de ese expediente. 32 páginas de texto manuscrito. El testimonio del único superviviente, escrito con su propia mano. El investigador a cargo del caso se negó a adjuntarlo. Más tarde, confesó que simplemente se asustó. Se asustó de lo que estaba escrito en esas páginas. Este testimonio fue clasificado y colocado en una carpeta separada con la etiqueta: conservar para siempre, no se permite la entrega. Hace unos años, durante la desclasificación de archivos, la carpeta fue descubierta. Lo que contenía explica lo que realmente les sucedió a los 6 muchachos en los montes de Asturias en la primavera del 53. ¿Por qué 5 de ellos desaparecieron sin dejar rastro? ¿Y por qué el 6.º, el único superviviente, no pudo adentrarse en un bosque por el resto de su vida y se despertaba todas las noches con un grito silencioso? A continuación, la reconstrucción completa de su testimonio. Para mayor claridad, el texto ha sido adaptado al lenguaje moderno. La colonia número 7 se alzaba en medio del monte, a 40 kilómetros de la vivienda más cercana. Solo se podía llegar por una carretera, un camino de tierra destrozado que en primavera y otoño se inundaba tanto que incluso los camiones se hundían hasta el eje. Los barracones, de madera, ennegrecidos por el tiempo y la humedad, estaban en filas tras una doble valla de alambre de espino. En las esquinas, atalayas con centinelas y a lo largo del perímetro, perros policía con cadenas largas, feroces, hambrientos, entrenados para desgarrar a un hombre a una orden. Éramos allí unas 200 personas, hijos de enemigos políticos, niños de la calle, recogidos en estaciones y mercados, delincuentes juveniles, rateros, gamberros,
aquellos que no tuvieron la suerte de nacer en el momento o el lugar adecuados. Tenía 14 años cuando me trajeron. Artículo: vagancia y maleantes. Condena: 3 años. No recordaba a mis padres. Me crió mi abuela en un pueblo cerca de Cangas del Narcea. Ella murió cuando yo tenía 12 años y me quedé solo. Estuve vagando un año, durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba. Luego me atraparon, me abrieron un expediente y aquí estaba. No podía hablar desde mi nacimiento. Mi abuela contaba que nací callado, que ni siquiera lloré cuando la partera me dio la palmada en la espalda. Los médicos del hospital Comarcal se encogieron de hombros, diciendo que físicamente todo estaba bien. Tenía lengua, tenía garganta, las cuerdas vocales estaban en su sitio. Sencillamente, algo no funcionaba, ya fuera en la cabeza o en otro sitio. Era mudo y punto. Mi abuela no se rindió. Me llevó a curanderas, a viejas susurradoras. Incluso me llevó a la iglesia para exorcizarme. No ayudó. En cambio, ella me enseñó a leer y escribir temprano, desde los 5 años. Me decía: ya que no puedes con la lengua, hablarás con la mano. Una persona alfabetizada nunca se perderá. En la colonia, ser mudo era duro. Los guardias pensaban que los ignoraba cuando no respondía a sus gritos. Les encantaba pegarme por ello. Otros internos al principio se reían, me gastaban bromas, intentaban obligarme a hablar a la fuerza. Luego se acostumbraron. Algunos incluso me respetaban, diciendo: calla y calla, no chiva a nadie, lo guarda para sí. Pero no tuve amigos durante mucho tiempo, hasta que caí en el barracón de Telmo. Telmo Soler ya estaba en su 2.º año en la colonia y todos lo respetaban, tanto los internos como incluso algunos de los guardias. Alto, fuerte, 15 años, pero parecía mayor. Hijo de un disidente político. A su padre lo fusilaron en el 37. Su madre desapareció en algún campo. Telmo no se amargó, no se rompió. Se mantuvo erguido. Miraba a los ojos, nunca se quejaba. Por eso lo respetaban. Él fue el primero en acercarse a mí cuando me cambiaron a su barracón. Me examinó con atención. Luego asintió. «Tú eres el mudo, ¿verdad? ¿Sabes escribir?» Asentí. «Bien, necesito a gente así. El que calla ve más que los demás». Desde ese día, estuve con ellos. Éramos 6. Además de Telmo y yo, estaban Silvano Ruiz, 14 años, dicharachero y alegre, sabía hacer reír, incluso cuando no había nada que comer. Anselmo Vera, 13 años, callado como un ratón, hacía lo que le decían, nunca discutía. Guzmán Torres, 14 años, nervioso, tembloroso, le tenía miedo a todo, pero no se separaba de Telmo ni un solo paso. Y Plácido Méndez, 15 años, fuerte como un toro, puños como masas, terco hasta la muerte. La vida en la colonia era algo que no desearías ni a tu peor enemigo. Diana a las 6 de la mañana, hiciera el tiempo que hiciera. Oscuro y a 30, bajo cero en invierno, moscas que te devoraban vivo en verano. Desayuno, un cuenco de sopa aguada, donde un grano perseguía al otro. Luego, trabajo, talar el bosque, arrastrar troncos, cerrar, partir. La norma era tal que un adulto moriría. Si no cumplías, calabozo, la ración reducida, palizas, almuerzo. Otra vez sopa aguada, a veces con un trozo de pan negro, si tenías suerte. Luego, trabajo otra vez hasta el anochecer. Cena,
lo mismo. Toque de queda a las 10. Y así, todos los días, sin descanso, sin festivos, sin respiro. En invierno, moríamos de frío y enfermedades. En verano, de hambre y agotamiento. Los cuerpos eran sacados en una carreta fuera de la verja, enterrados en algún lugar del bosque, en fosas sin nombre. Nadie lloraba, no quedaban lágrimas. Hacía tiempo que se habían secado. Los guardias eran de varios tipos. Algunos simplemente indiferentes, otros sádicos sin igual. El jefe de la colonia, el comandante Ortega, era del segundo tipo. Le encantaba observar cómo castigaban, sonriendo mientras tanto. Le teníamos más miedo que a los lobos del monte. En marzo del 53 ocurrió lo que causó nuestra esperanza. La noticia de un cambio político importante en la capital llegó a nosotros no de inmediato, sino una semana después. Los guardias andaban desorientados, susurrándose cosas. El régimen se relajó un poco. Ni siquiera nos obligaron a trabajar ese día que lo anunciaron. Estábamos sentados en los barracones, escuchando la radio, la voz ronca del locutor, música fúnebre. Algunos lloraban, otros guardaban silencio, otros se alegraban en secreto. Los chavales no entendíamos muy bien lo que significaba, pero Telmo sí. Por la noche, nos reunió en la esquina del barracón, con los ojos ardiendo. Escuchad bien, este cambio es una oportunidad. Ahora, en Madrid, va a empezar tal pelea que se olvidarán de nosotros. La guardia se relajará, habrá desorden. Hay que escapar. Silvano silbó. ¿A dónde vamos a escapar? Estamos rodeados de monte. Moriremos. Telmo movió la cabeza. No moriremos. Lo he pensado todo. Iremos hacia el sur. En 4 o 5 días encontraremos una vía de tren. Nos subiremos a un tren de mercancías, nos iremos. Lo importante es salir de este bosque. Nos quedamos callados. Cada uno pensaba en lo suyo, que la colonia era el infierno, pero el monte también era la muerte, solo que diferente. Telmo nos dio 3 días para pensarlo. Dijo, no obligo a nadie. El que quiera, viene. El que no, se queda. Solo tened en cuenta, para el verano nos trasladarán a otra colonia, más al norte. De allí no se puede escapar en absoluto. Es el polo ártico, 6 meses de noche en invierno. Así que, decidan. Yo pensé en esos 3 días. Recordé a mi abuela, sus historias sobre el bosque. Ella vivió toda su vida en una aldea al borde de la Fraga. Conocía el monte como la palma de su mano. Y me decía, en el bosque no te perderás, si conoces las reglas. Lo principal es no tener miedo, pero tampoco ser arrogante. Y recuerda, Efrén, el bosque está vivo. Hay muchas cosas en él de las que la gente no habla en voz alta. Si oyes que te llaman desde la espesura, no respondas. Si ves a alguien, no creas a tus ojos. Si te ofrecen ayuda, no la aceptes. Grábate esto. Yo entonces no entendí de qué hablaba. Pensé que eran cuentos de viejas, pero lo recordé. Al tercer día, escribí en un papel, voy con vosotros. Telmo lo leyó, asintió, me estrechó la mano. Al anochecer, todos se habían decidido. Las siguientes 2 semanas nos preparamos a escondidas poco a poco. Telmo distribuyó las tareas. Silvano robaba comida del comedor, galleta a galleta, corteza a corteza. Las escondía bajo el colchón. Plácido consiguió un rollo de cuerda y un viejo cuchillo con mango de madera en algún lugar. Anselmo cambió 2 cajas de cerillas con otro chico. Una riqueza inaudita.
Guzmán vigilaba el horario de la guardia, memorizaba cuándo cambiaban los centinelas, cuándo se llevaban a los perros. Yo observaba la valla, buscando un punto débil. Lo encontré. En la esquina noroeste. El alambre estaba oxidado. Un poste estaba podrido e inclinado. Si empujábamos dos, podíamos abrir una brecha y pasar. Telmo lo comprobó. Asintió con aprobación. Bien hecho. Ojo de lince, mudo. Esperamos la noche adecuada. Necesitábamos una noche oscura y sin luna para que el centinela en la atalaya no viera nada y que estuviera seco. Con barro no llegaríamos lejos, las huellas se quedarían. En la noche del 12 de mayo, todo se alineó. Escapamos pasada la medianoche. Esperamos a que todos se durmieran en el barracón, luego salimos uno por la ventana. No había luna, oscuridad total, solo las estrellas parpadeando con una luz fría sobre nuestras cabezas. Nos arrastramos hacia la valla boca abajo, pegándonos al suelo con cada crujido. El corazón me latía tan fuerte que parecía escucharse en toda la colonia. El centinela en la atalaya cabeceaba. Vi su silueta contra el cielo, la cabeza agachada, inmóvil. Se habían llevado al perro a comer, tal como Guzmán había dicho. Tuvimos suerte. Llegamos a la esquina, a nuestro lugar. Telmo y Plácido empujaron el poste. El alambre chirrió, se abrió. La brecha era estrecha. Nos rasgamos todos, la ropa se rompió, las manos ensangrentadas, pero pasamos uno tras otro. Yo el último. Rodé al otro lado, me levanté, miré alrededor. El bosque era negro, silencioso, infinito. Se alzaba como un muro, esperando por nosotros. Telmo susurró: «Ya está, vamos rápido al sur». Corrimos, corrimos sin mirar atrás, abriéndonos paso entre arbustos y tropezando con raíces. Lejos de la colonia, lejos del infierno, hacia la fraga. Corrimos hasta que las fuerzas nos lo permitieron. Luego caminamos a paso rápido. Luego simplemente vagamos, agarrados unos a otros para no perdernos en la oscuridad. Nos detuvimos al amanecer. Las piernas nos zumbaban, los pulmones nos ardían, el sudor nos inundaba los ojos, pero estábamos vivos y éramos libres, libres por primera vez en muchos meses. Silvano cayó al suelo, abrió los brazos, se echó a reír. «Lo hicimos, maldita sea, lo hicimos». Incluso Guzmán sonrió, aunque sus labios temblaban. Telmo no festejó. Miraba alrededor calculando la dirección. «La parada es corta. Vamos a descansar 1 hora y seguimos. Se darán cuenta por la mañana. Enviarán una persecución. Tenemos que irnos lo más lejos posible». Repartimos las galletas, un poco para cada uno. Había poca. Para un par de días, como mucho. Después, tendríamos que buscar comida en el monte. Había agua en un arroyo cercano. Bebimos, nos lavamos. Yo me senté bajo un pino, masticando mi galleta, y miré el bosque. Era diferente a la luz del día, no tan aterrador. Árboles, arbustos, musgo, bosque normal. Los pájaros cantaban. Un pájaro carpintero golpeaba en algún lugar, olía a pino y a humedad de primavera. Pensé, quizás todo irá bien, quizás realmente lo logremos. En ese momento, aún no sabía lo mucho que me equivocaba. Todo el día caminamos hacia el sur. Telmo se orientaba por el sol, por el musgo en los árboles, por algunas de sus propias señales. Creció en un pueblo, sabía algo del bosque, aunque no mucho. Íbamos en fila india, pisando las huellas, para hacer menos ruido. El monte era denso,
a veces intransitable. Tuvimos que rodear ventisqueros, abrirnos paso a través de matorrales de abetos jóvenes que nos golpeaban en la cara con ramas espinosas. Al mediodía, estábamos agotados, pero Telmo no nos permitía detenernos. Seguimos mientras haya luz, por la noche descansaremos. Las galletas se terminaron al anochecer del primer día. Teníamos demasiada hambre, no calculamos bien. Bebíamos agua de los arroyos que encontrábamos en el camino. Al atardecer Silvano ya no bromeaba. Anselmo apenas se arrastraba. Guzmán se quejaba de que tenía los pies destrozados y sangrando. Solo Plácido avanzaba como un tanque, callado, terco, y yo caminaba, callado, como siempre. Cuando el sol empezó a inclinarse hacia el horizonte, encontramos un lugar para pasar la noche. Un pequeño claro, junto a un arroyo, rodeado de abetos. Encendimos una hoguera. Nos relajamos por primera vez en el día. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. No nos persiguen. Quizás aún no se han dado cuenta. Quizás los perros perdieron el rastro. Lo lograremos. Saldremos de aquí. La noche cayó sobre el bosque rápidamente, como una cortina. Un momento antes era de día, y ahora era oscuridad total. Solo el círculo de luz de la hoguera. Detrás de ese círculo, la negrura, los árboles estaban inmóviles, en silencio, como guardianes. Nos sentamos junto al fuego, pegados unos a otros. No había nada para comer. Los estómagos nos rugían. Telmo dijo que mañana intentarían poner trampas. Tal vez cazaríamos algo. Nadie quería dormir. Telmo distribuyó las guardias, 2 horas cada uno, para que la hoguera no se apagara y para que alguien escuchara el bosque. Por si acaso, dijo, puede haber animales, lobos, un oso. Si escucháis algo, despertad a todos. El primero en vigilar fue Plácido. Ya no quería dormir. Los demás se acostaron alrededor de la hoguera, algunos sobre musgo, otros sobre ramas de abeto. Yo tardé mucho en conciliar el sueño. Estaba tumbado, mirando el cielo. Las estrellas brillaban, más que nunca en la colonia había visto. Allí había luz de los barracones, de las atalayas, pero aquí había oscuridad absoluta y las estrellas ardían como agujeros en el techo negro. Estaba en silencio, muy tranquilo, ningún sonido, ni pájaros, ni animales, ni siquiera viento, solo el crepitar de la hoguera. Pensé entonces que era extraño. Mi abuela contaba que el bosque de noche vive su propia vida. Los búhos ululan, los ratones corretean, alguien merodea en la oscuridad, pero aquí había un silencio profundo. Pero el cansancio me venció y caí en un sueño profundo. Me desperté en medio de la noche, de golpe, con un tirón, como por un empujón. El corazón me latía con fuerza, los ojos abiertos, todo sudado. Silvano estaba de guardia, sentado junto a la hoguera, echando ramas. Vio que me había despertado, asintió. Me levanté sobre los codos, miré a mi alrededor. Los demás dormían, todo en silencio. Y entonces escuché. Al principio pensé que lo había imaginado, pero no. Ahí estaba de nuevo. Una voz que llamaba a alguien indistinguible, pero claramente una voz humana, de mujer. Silvano también la escuchó. Levantó la cabeza. ¿Oyes? Asentí. La voz se repitió. Ahora distinguí una palabra, un nombre. Sebastián. Silvano palideció. Esa es mi madre. Ella me llamaba por mi nombre completo. Sebastián. Solo ella me llamaba así. Se levantó,
Dio un paso hacia la oscuridad. Lo agarré por la mano, sacudí la cabeza. No, no vayas. Se soltó. ¿Hay alguien allí? Quizás necesitan ayuda. No pude gritar. No pude detenerlo. Solo observé cómo caminaba más allá del círculo de luz. La voz llamó de nuevo. «Sebastián, ven aquí». Silvano se detuvo en la frontera entre la luz y la oscuridad, y luego volvió solo. Se sentó junto a la hoguera, las manos le temblaban. «Lo imaginé», dijo. «Mi madre murió hace 3 años. ¿Cómo iba a estar aquí?» Lo imaginé. No dormimos hasta el amanecer. Por la mañana, nadie habló de la voz nocturna. Silvano fingió que no había pasado nada. Bromeaba como de costumbre, solo que sus ojos eran diferentes, asustados. Telmo se dio cuenta de que Silvano y yo no habíamos dormido, pero no hizo preguntas. Nos reunimos rápidamente y seguimos caminando hacia el sur. El día estaba nublado. El cielo cubierto de nubes grises lloviznaba. El bosque se volvió más sombrío. Los árboles se cerraban sobre nuestras cabezas, apenas dejando pasar la luz. Caminar era difícil. La tierra estaba fangosa. Los pies se resbalaban. A mitad del día, Guzmán se lamentó de que estábamos perdidos, de que caminábamos en círculos. Telmo le respondió secamente: «No estamos perdidos. Sigo el sol». «¿Qué sol?», señaló Guzmán al cielo. «Nubes por todas partes». Telmo se calló. Miró a su alrededor. Yo también miré a mi alrededor. Me di cuenta de que la zona circundante me era familiar. Ese árbol caído, ese montón de piedras. Ya habíamos pasado por allí por la mañana. Escribí en el suelo con un palo: «Estuvimos aquí». Telmo lo leyó. Palideció. No puede ser. Estaba yendo al sur, claramente al sur, pero estábamos parados en el mismo claro donde habíamos pasado la noche, como si el bosque nos hubiera devuelto. Más tarde entendí que él mismo nos estaba haciendo girar, no nos dejaba ir, nos retenía para sí. Nos quedamos sentados en el claro durante 1 hora, tratando de entender qué hacer. Telmo estaba enojado, se reprochaba, dibujaba algo en el suelo. Plácido sugirió simplemente avanzar a la fuerza en una dirección hasta que el bosque terminara. Guzmán quería volver a la colonia, rendirse. Mejor el calabozo que morir aquí. Silvano estaba callado, mirando fijamente la espesura, como si esperara algo. Anselmo estaba sentado en silencio, como siempre. Yo observaba el bosque. Algo andaba mal. El silencio, el mismo silencio muerto que por la noche. Ni un solo pájaro, ni un solo animal. En mayo, el bosque debería estar lleno de vida. Nidos, polluelos, ardillas y ratones. Pero aquí nada, como si todo lo vivo se hubiera ido, o se hubiera escondido, o algo lo hubiera asustado. Le escribí a Telmo: «El bosque está vacío». Extraño. Él leyó, asintió sombríamente. Yo también lo noté. No me gusta nada. Decidimos intentarlo de nuevo. Caminamos, dejando marcas en los árboles, muescas con el cuchillo, para entender si volvíamos a girar. Al anochecer llegamos a un barranco. Lo cruzamos. La zona era nueva, desconocida. Eso significaba que íbamos en la dirección correcta, o eso creíamos. La segunda noche, acampamos junto a una gran roca cubierta de musgo. La roca era enorme, más alta que una persona. No estaba claro cómo había llegado allí. Alrededor, bosque normal, sin acantilados, y esta mole de piedra sobresalía. Encendimos una hoguera, nos sentamos alrededor, no teníamos nada que comer, los estómagos nos rugían.
Telmo dijo que mañana intentaría atrapar algo, poner trampas o pescar en el arroyo. Hablaba con confianza, pero vi que él también estaba asustado, simplemente no lo mostraba. Cuando oscureció, comenzó de nuevo. Las voces. Ahora eran más. No una, sino varias. De mujeres, de hombres, de niños. Llamaban por sus nombres. Telmo, Telmo, hijito, Anselmo, Anselmito, Guzmancito, ven aquí. Nos sentamos, agarrados unos a otros, sin atrevernos a movernos. Silvano susurraba, no escuchéis, no escuchéis, no son ellos, no existen. Las voces venían de todas partes. Nos rodeaban, nos envolvían, cariñosas, seductoras, pero debajo de esa ternura había algo podrido, algo incorrecto. Yo lo sentía. Mi nombre no lo llamaban. A mí, de hecho, nadie me llamaba nunca por mi nombre en voz alta. No había necesidad. Soy mudo. Quizás por eso me resultó más fácil no ceder. Simplemente escuchaba, clavaba mis ojos en la oscuridad y esperaba el amanecer. A mitad de la noche, las voces se apagaron. Nos relajamos un poco, alguien incluso se durmió. Telmo estaba de guardia, sentado junto a la hoguera con el cuchillo en las manos. Yo no dormía. Estaba tumbado y no le quitaba los ojos de encima. Alrededor de las 3 de la madrugada, lo calculé por las estrellas, mi abuela me enseñó. Telmo de repente levantó la cabeza, escuchó, se levantó, me incorporé sobre los codos. Se giró hacia el bosque. Sus ojos estaban cristalinos, vacíos, como si no fueran los suyos, y se fue. Simplemente se fue hacia la oscuridad, sin mirar atrás. Me levanté de un salto, corrí tras él, lo agarré por la manga. Se dio la vuelta, me miró fijamente, y no lo reconocí. Su rostro, pero la mirada era ajena. Mi padre me llama, dijo con voz monótona. Está allí en el bosque, esperándome. Debo irme. Sacudí la cabeza, tirando de él hacia atrás. Era más fuerte, y en ese momento, como si lo fuera el doble, me apartó con una mano como si fuera un trapo, y se fue. Intenté gritar, despertar a los demás, pero la garganta estaba oprimida. Ni un sonido. Me abalancé sobre Plácido. Empecé a zarandearlo. Mientras los despertaba a todos, mientras explicaba con gestos, pasaron varios minutos. Nos lanzamos a buscar a Telmo. Lo llamamos. Gritamos en la oscuridad. Nada. Silencio. Había desaparecido, como si el monte se lo hubiera tragado. No había rastros, ni sonidos, ni respuesta a los gritos. Simplemente desapareció. Hasta el amanecer peinamos el bosque alrededor del campamento. Inútil. Telmo no estaba en ninguna parte. Ni huellas en el suelo, ni ramas rotas, nada, como si no se hubiera ido andando, sino disuelto en el aire. Guzmán comenzó a sollozar en voz alta, repitiendo, «Todos moriremos aquí, todos moriremos». Plácido le dio un puñetazo. «Cállate, llorarás más tarde. Ahora hay que pensar». Pero pensar era imposible. Nos sentamos junto a la hoguera apagada, mirándonos. Éramos 5 sin Telmo, que sabía a dónde ir sin comida, sin esperanza. Silvano dijo en voz baja, «No son animales. Los animales no hacen eso». Plácido lo miró con recelo. «¿Quién es entonces?» Silvano se calló, luego dijo, «¿Recuerdas las voces? Lo llamaron. Su padre lo llamó, y a su padre lo fusilaron en el 37. El silencio se cernió sobre nosotros. Nadie quería pronunciar en voz alta lo que todos pensábamos. No son lobos, ni un oso,
ni personas. Es algo más, algo que no tiene nombre. Saqué un trozo de lápiz, escribí en la hoja de un devocionario que Anselmo llevaba consigo. Mi abuela dijo: no respondas cuando te llaman desde el bosque. No son personas. Lo leyeron, se miraron. Plácido escupió. Cuentos de viejas. Pero su voz tembló. Decidimos seguir. Quedarse quieto era la muerte. Quizás llegaríamos a algún lugar habitado, a alguna carretera. Plácido asumió el papel de líder. Después de todo, era el más fuerte, el mayor. Ahora iremos al este. Decidimos cambiar de dirección. Caminamos en silencio, escuchando cada sonido. El bosque alrededor era el mismo. Abetos, pinos, abedules, musgo bajo los pies, pero algo había cambiado. Se había vuelto hostil. Antes parecía solo monte, salvaje, indiferente. Ahora teníamos la sensación de que nos observaba, nos seguía, esperaba. Varias veces me pareció ver algo por el rabillo del ojo, un movimiento entre los árboles, una sombra. Me giraba, nada, solo los troncos inmóviles. Al anochecer llegamos a un pantano, grande, ciénaga, con ojos de agua negra. No podíamos rodearlo. Se extendía en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Plácido maldijo: vaya, bueno, acamparemos aquí. Por la mañana intentaremos rodearlo. Montamos el campamento al borde del pantano, en un lugar relativamente seco. Encendimos una hoguera grande, brillante, nos sentamos a su alrededor, temblando con cada crujido. Esperamos la noche, esperamos las voces. Las voces comenzaron incluso antes de la medianoche. Esta vez más cerca, más fuertes, llamaban a todos por su nombre, excepto a mí. Nos sentamos, cubriéndonos las orejas con las manos, pero no servía de nada. Las voces no venían de fuera, resonaban directamente en la cabeza. Sebastián, Sebastianito, ven a mí, hijito. Silvano se balanceaba de un lado a otro, apretando los dientes, susurraba: no voy, no voy, no voy. Y luego, de repente se calló, abrió los ojos, sonrió con una sonrisa extraña, extasiada. «Es mamá», dijo. «No ha muerto. Me está esperando. Iré con ella». Se levantó y caminó hacia el pantano. Plácido se abalanzó sobre él, lo agarró, lo tiró al suelo. Silvano luchó como un loco, gritando: «¡Soltadme! ¡Ella espera! ¡Mamá espera!». A duras penas lo sujetamos entre los cuatro. Luchó, aulló. Luego de repente se ablandó, lloró. «¿Por qué no me dejasteis ir? Ella estaba allí, me estaba esperando». Nos quedamos con él hasta el amanecer, sujetándole las manos. Temblaba, lloraba, a veces se dormía un rato. Y al amanecer, cuando todos cabeceamos, se fue. Nadie lo escuchó. Simplemente nos despertamos y él no estaba. Solo las huellas conducían al pantano y se detenían justo al borde del agua. Lo llamamos, lanzamos palos a la ciénaga, intentamos encontrarlo. Nada, el pantano se lo había llevado. Éramos 4. Yo, Plácido, Anselmo y Guzmán. 2 desaparecidos en 2 noches. Ya no pensábamos en la fuga, en la libertad, en la vía de tren. Solo pensábamos en cómo sobrevivir hasta la mañana siguiente. Decidimos volver a la colonia. El calabozo, las palizas, lo que fuera, era mejor que esto, pero el bosque no nos dejaba salir. Caminamos todo el día y de nuevo terminamos en el mismo pantano.
Plácido gritaba. Golpeaba los árboles con los puños. Guzmán sollozaba sin parar, en voz baja, monótona, como un animal herido. Anselmo rezaba. Leía algo del devocionario. Los labios le temblaban. Yo miré fijamente la espesura y por primera vez lo vi. Estaba entre los árboles, a unos 20 metros. Un hombre, un tipo normal, aparentemente, un abrigo, un gorro, barba, sonreía amablemente, de una manera tan bondadosa, agitó la mano diciendo, «Venid aquí». Los demás no lo vieron. Estaban de espaldas. Yo no le quitaba los ojos de encima y sentía la incorrección. Algo andaba mal. La sonrisa demasiado amplia, los ojos demasiado oscuros, y no respiraba. Se quedó inmóvil, como un poste. Parpadeé, y ya no estaba. Simplemente desapareció. En ese lugar, solo árboles, musgo, sombras. Dormimos en el mismo lugar, Sot, junto al pantano. No había a dónde ir. Encendimos una hoguera enorme. Echamos leña sin escatimar. Todavía quedaban cerillas, pero las guardábamos. No sabíamos cuánto tiempo más tendríamos que pasar en este infierno. Decidimos vigilar de 2 en 2. Era más seguro. Primero Plácido y yo. Luego Anselmo y Guzmán. Nos sentamos junto al fuego, mirando fijamente la oscuridad. Plácido susurró. «¿Qué demonios es eso? ¿Quién es? ¿De dónde ha salido?» Me encogí de hombros. Sabía una palabra que mi abuela decía cuando hablaba de los espíritus del bosque, pero tenía miedo de escribirla, como si eso la hiciera más real. Alrededor de la 1 de la madrugada, Plácido me dio un codazo. «Mira». Al otro lado de la hoguera estaba Anselmo, de pie, mirando fijamente el bosque. Ojos vacíos, muertos. La misma mirada que tenía Telmo antes de irse. «Anselmo», lo llamó Plácido. «¿Qué te pasa?» Anselmo no le respondió. Sonrió soñadoramente y se fue. Plácido se levantó de un salto. Corrió tras él. Yo le seguí. Lo alcanzamos al borde del claro, lo agarramos por los brazos. Anselmo no se resistió, solo dijo con calma, «No me sigáis». A él no le gusta que lo molesten. Solo me llamó a mí, solo a mí. Nos asustamos por esas palabras. Por un segundo aflojamos el agarre y él se soltó. Se fue hacia la oscuridad. Escuchamos sus pasos, cada vez más silenciosos, luego nada, y luego risa. Una risa baja, satisfecha, proveniente de algún lugar profundo del bosque, ronca, gorgoteante, como si alguien se estuviera atragantando de placer. Luego la risa también se apagó. Éramos 3. Yo, Plácido, Guzmán. 3 días en el bosque, y 3 ya se habían ido. Guzmán dejó de lloriquear después de esa noche. Se puso callado, distante. Se sentó, se balanceaba, murmuraba algo entre dientes. A veces sonreía fuera de lugar. No respondía a las preguntas. Plácido también se estaba rindiendo. La rabia se había ido. Solo quedaba cansancio y miedo. Casi no hablábamos. No teníamos fuerzas. ¿Y de qué hablar? Caminamos hacia algún lugar, sin saber dónde. El bosque alrededor era idéntico. Árboles, musgo, piedras. Sin puntos de referencia, sin señales. No habíamos comido nada en 3 días. Bebíamos agua de los charcos. Masticábamos agujas de pino jóvenes, amargas, desagradables, pero algo es algo. Al anochecer, encontramos una madriguera debajo de un árbol arrancado. Nos metimos allí. No encendimos hoguera, guardamos las cerillas. La leña estaba mojada.
Simplemente nos acostamos en la oscuridad, pegados el uno al otro. Miré por la rendija entre las raíces hacia el bosque y lo vi de nuevo. Estaba cerca, a unos 5 metros. El mismo hombre, abrigo, gorro, barba, solo que ahora distinguí más. Su sonrisa era incorrecta, demasiados dientes, y los ojos, ojos inhumanos, amarillos, brillando en la oscuridad, como los de una bestia. No me quitaba la mirada de encima, se burlaba, sabía que yo lo veía. Luego se llevó un dedo a los labios, silencio, y se disolvió en la oscuridad. En la cuarta noche, perdimos a Guzmán. No huyó como los demás. Simplemente se levantó en medio de la noche y se fue. Con calma, sin mirar atrás. Plácido intentó detenerlo, pero Guzmán se dio la vuelta y dijo con una voz que me congeló la sangre: «No me sigáis. A él no le gusta que lo molesten. Estaré mejor allí. No da miedo. Allí está mi madre». Hacía calor. Lo deseaban tan desesperadamente que estaban dispuestos a creer a cualquiera. Quinto día. Éramos dos, Plácido y yo. No podíamos caminar. Las piernas no nos sostenían. Estábamos sentados bajo un árbol, esperando. ¿Qué esperábamos? No lo sé. La muerte, probablemente. Plácido se quedó en silencio todo el día, mirando un punto fijo. Inmóvil, se puso a hablar al atardecer. «Efrén, ¿tú lo viste? A ese hombre». Asentí. «Yo también lo vi esta mañana, estaba cerca, sonreía, me llamaba, decía que en el pueblo hay una casa caliente, pan recién hecho, leche fresca. Mamá espera, dice». Se calló, tragó saliva. «Casi me voy, ya me había levantado, pero luego le miré los pies y lo vi». Levanté las cejas interrogativamente. «Pezuña», susurró Plácido. «Bajo el abrigo, pezuñas de cabra y cola y la cara. No tenía cara. Un lugar vacío como un agujero negro». Escribí en el suelo: «El diablo». Plácido asintió lentamente. «Sí, el diablo, o como se llame, el maligno, el astuto. Mi abuela también contaba que vive en el bosque, seduce, se lleva a la gente, llama con las voces de los seres queridos. El que responde, se pierde. El que se cree el engaño, entrega su alma». Nos sentamos en silencio. Ambos sabíamos que por la noche vendría a por nosotros, a por los últimos. La noche cayó como una losa sepulcral. La oscuridad era densa, espesa, casi palpable. No había hoguera. Las cerillas se habían acabado. Simplemente nos sentamos de espaldas al árbol, hombro con hombro, y esperamos. Él llegó alrededor de medianoche. Salió de la oscuridad, como del agua, suavemente, sin hacer ruido. Esta vez no se escondió, se mostró. Lo vi claramente, aunque no había luz. Él mismo parecía brillar, tenue, mortecino, alto, encorvado, con una especie de abrigo rasgado. El rostro no tenía rostro, solo una mancha oscura, un vacío, pero la sonrisa era amplia, de oreja a oreja, dientes afilados, pequeños, demasiados, y los ojos aparecieron, amarillos, ardientes, en algún lugar profundo de ese vacío. Habló con la voz de la madre de Plácido, cariñosa, familiar. «Placidito, hijito, ven a mí. Te he estado buscando tanto tiempo. Ven, te abrazaré». Plácido se tensó a mi lado. Sentí cómo temblaba. «No vayas», le escribí en la mano con el dedo. «No mires, no creas». Pero Plácido se levantó lentamente, como en un sueño,
y caminó hacia él. Me levanté de un salto, agarré a Plácido por el brazo. Él se dio la vuelta, me miró fijamente. Sus ojos eran ajenos, cristalinos, muertos, como los de todos los demás, antes de que se fueran. «Suéltame», dijo con voz monótona. «Mamá llama, tengo que ir». Detrás de él se burlaba, esperaba. Yo no lo solté, tiré hacia atrás, apoyando los pies en el suelo. Plácido era más fuerte. Me arrastró con él como a un niño, y entonces vi cómo cambiaba. La máscara de la madre se cayó, como piel de un fruto podrido. Debajo, cuernos curvos, negros, de cabra, pelo, pezuñas, cola y una cara, fea, bestial, con ojos y ojos ardientes. El diablo de verdad, como en los cuentos de mi abuela. No me quitaba la mirada de encima y se reía. Sabía que yo lo veía. Sabía que no podía gritar. No podía advertir. Soy mudo, inútil, y entonces hice lo único que pude. Mordí a Plácido con los dientes, su brazo que me sujetaba, con todas mis fuerzas, hasta sacarle sangre. Él aulló de dolor, se apartó, y algo brilló en sus ojos, una chispa de conciencia. Parpadeó, miró a su alrededor, vio. «¡Dios mío!», jadeó. «¿Qué es eso?». Pero era demasiado tarde. Se abalanzó sobre él rápidamente. Imposiblemente rápido. Una sombra borrosa en la oscuridad. Plácido solo tuvo tiempo de gritar y luego ya no estuvo. No había cuerpo, no había sangre, no había nada. Simplemente de repente y el vacío. Solo el eco de su grito, apagándose entre los árboles, y la risa, la misma risa ronca, gorgoteante. Me quedé solo en medio de la oscuridad. Las piernas no me sostenían. Caí de rodillas. Estaba delante de mí, cerca, a 2 pasos. Me miraba con sus ojos amarillos. Olfateaba. Luego habló, pero no con la voz de una madre extraña, sino con la mía, con mi voz, la que nunca tuve. «Efrén», dijo mi propia voz desde su boca, «¿por qué no respondes? ¿Por qué no llamas? Te he estado buscando. Ven a mí». Estaba sentado en el suelo, temblando, mirándola fijamente y en silencio, porque no podía responder. Físicamente no podía. Mi boca se abría, pero no salía ningún sonido. Como siempre, como toda la vida. Ella frunció el ceño. Volvió a hablar con la voz de mi abuela. «Efrenecito, nieto, ven a la abuela. He horneado empanadas de repollo. ¿Cómo a ti te gustan? Ven, hijito». Cerré los ojos. No mirar, no escuchar, no creer. Me estuvo llamando toda la noche con las voces de todos los que conocía. Mi abuela, los chicos de la colonia, los guardias, algunas personas que probablemente vi en mi infancia y olvidé hace mucho tiempo. Las voces pedían, suplicaban, ordenaban, amenazaban. «Ven aquí, responde, di algo». Solo una palabra, una, pero no podía. No podía pronunciar ni un sonido. Ser mudo, mi maldición de nacimiento, se convirtió en mi salvación. Mi abuela dijo: «El maligno solo tiene poder sobre quien se le abre. Quien responde a la llamada, lo deja entrar. Quien cree el engaño, entrega su alma». Yo no hice ni una cosa ni la otra. Ella no podía obtener poder sobre mí. No respondí porque no podía. No creí porque vi su verdadero rostro. La duda que siempre tuve, la desconfianza hacia la gente, hacia las promesas, hacia las palabras amables, resultó ser un escudo. Los demás creyeron, querían creer, que su madre estaba viva, que su padre los esperaba, que en casa hacía calor y había pan.
Lo querían tan desesperadamente que creyeron que era verdad y se fueron. Y yo no creía. No creía en nada desde que mi abuela murió. El mundo me enseñó que no hay nada que esperar, y esa amarga lección me salvó la vida. Ella se enfureció, gruñó, aulló, se abalanzó sobre mí varias veces, pero como si chocara contra un muro, no podía tocarme. Al amanecer ella desapareció, se disolvió en los primeros rayos del sol, y yo me quedé sentado en el suelo, canoso, temblando, vivo. Me encontraron una semana después, un cazador de una aldea lejana que cada primavera recorría esa zona del bosque para revisar sus trampas. Más tarde supe que siempre evitaba esos lugares. Decía que no se podía ir más allá. Un lugar malo, lo llamaba. Algo vive allí. Al parecer sabía algo. Me vio al borde del claro, sentado, abrazándome las rodillas, con la mirada perdida en el vacío. Él me contó después que al principio me tomó por un anciano debido a mi pelo gris. Me llevó a la aldea, me dieron de beber, me alimentaron. Luego llegó la Guardia Civil, me llevaron de vuelta. No regresé a la colonia, me enviaron a un hospital psiquiátrico. Pasé 8 años allí. Escribí mi historia una y otra vez, primero al investigador, luego a los médicos, luego a los enfermeros. Nadie me creyó. Decían trauma, alucinaciones, fantasías infantiles. El caso se cerró. A los 5 muchachos los dieron por muertos en el bosque, por hambre y frío. No se encontraron los cuerpos. Significa que los devoraron los animales. Pero ¿qué animales no dejan huesos? ¿Qué animales devoran la ropa, el calzado, hasta el último hilo? Yo sé a dónde fueron. Él se los llevó, pero yo sé la verdad. Lo vi, a ese que vive en la fraga, que llama con las voces de los seres queridos, que se lleva a los que responden. El diablo, el maligno, el ser inmundo, como quieras llamarlo, todavía está allí, esperando. Y si alguna vez os encontráis en un bosque profundo y oís la voz de vuestra madre o padre, amigo o hermano que os llama, no respondáis, no vayáis, no creáis, porque no son ellos, nunca son ellos. Esta es la historia de 6 muchachos que escaparon del infierno y cayeron en uno peor.